El Antiguo Egipto fue una de las más esplendorosas civilizaciones de la antigüedad, que se asentó en el valle y en el delta del río Nilo y que según las épocas extendió su influencia desde la antigua Mesopotamia hasta la cuarta catarata del Nilo. Se divide en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Posee tres tipos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. Era una monarquía absoluta dirigida por el faraón, que es considerado como un dios. Se le atribuye la creación del papiro, la navegación a vela y el sistema decimal. Buenas tardes, mi nombre es Mariana García y hoy les estaré hablando un poco sobre la aritmética en el Antiguo Egipto. La aritmética egipcia fue esencialmente aditiva. Para las sumas y restas usuales se limitaban a combinar o a cancelar los diferentes símbolos hasta llegar al resultado concreto. La multiplicación y la división también se reducían en último término a procesos aditivos, pero el cálculo era un poco más complicado. Los egipcios utilizaban un sistema decimal con jeroglíficos que representaban los números 1, 10, 100, 1000 y 10.000. No tenían ningún jeroglífico para el cero. Un trazo vertical indicaba las unidades. Los números intermedios se escribían con múltiplos de un número. Por ejemplo, para decir 986 utilizaban estos jeroglíficos. Para calcular 12 por 12, por ejemplo, los egipcios hacían lo siguiente. Cada línea se obtiene de la anterior por duplicación, y como 4 más 8 es igual a 12 y 4 por 12 es igual a 48 y 8 por 12 es igual a 96, se obtiene el valor de 12 por 12. Como se ve, este proceso es bastante distinto del usual de multiplicar por 10 y luego por 2 y por último sumar. La multiplicación por 10 se efectuaba a veces sustituyendo los símbolos de las decenas por símbolos de 100, etc. Particularmente interesante resulta el método utilizado por los egipcios para dividir un número por otro. Por ejemplo, para dividir 19 por 8 procedían de la siguiente manera, y por lo tanto la respuesta era 2 más un cuarto más un octavo. La idea consiste simplemente en tomar el número de 8 y de partes de 8 que suman 19. El método de representación de las fracciones en el sistema numérico egipcio era mucho más complicado que el nuestro. El símbolo Rho representaba originalmente 1 sobre 320 de un bushel. Terminó por representar la idea de fracción en escritura hierática. Este símbolo oval se sustituyó luego por un punto. El símbolo o el punto se solía escribir encima de un número para indicar la correspondiente fracción unitaria, así por ejemplo en la escritura de jeroglíficos. Los egipcios disponían de unos pocos símbolos especiales para algunas fracciones muy concretas. Aparte de esas pocas especiales, todas las demás fracciones se descomponían en lo que llamamos fracciones unitarias. Así, por ejemplo, Anmes escribía como un tercio más un quinceavo, donde por ejemplo el signo no aparece pero se sobreentiende. El papiro Rind contiene al principio una tabla en la que se expresan fracciones de numerador 2 y de denominador entre 5 y 101. Como sumas de fracciones unitarias, por medio de esta tabla, una fracción tal como la de 7/29, que para Anmes significa 7 dividido entre 29, podría expresarse como la suma de fracciones unitarias, dado que 7 es igual a 2 más 2 más 2 más 1. Anmes procede a convertir cada 2/29 en una suma de fracciones unitarias. Combinando estos resultados y modificándolos un poco, llega a una suma de fracciones unitarias, todos de distinto denominador, que dan la expresión final. Las fracciones, que es regularmente a sobre b como suma de fracción unitaria, se practicó de manera sistemática en Egipto siguiendo métodos y reglas elaboradas a lo largo del siglo. Desde una remota antigüedad, los egipcios efectuaban los 4 operaciones aritméticas con fracciones utilizando las fracciones unitarias. Los frecuentes y complicados cálculos de fracciones fueron sin duda una de las razones por las que los egipcios no llegaron a desarrollar nunca una aritmética avanzada. Muchas gracias. Ahora las dejaré con Alejandra para que les cuente un poco más sobre las matemáticas de esta civilización. Muchas gracias Mariana por la información. Yo soy Alejandra y les estaré hablando sobre el álgebra egipcia.
Los egipcios también trabajaron solución de problemas con una incógnita, que hoy en día conocemos como ecuaciones lineales. Sin embargo, ellos lo trabajaron como si fueran procesos únicamente aritméticos y no lo constituían como un tema distinto. Los problemas eran formulados verbalmente, como si fueran instrucciones para obtener una solución y no hay explicación alguna de por qué se usaban estos procedimientos ni de por qué funcionaban bien. Por ejemplo, el problema 31 del papiro de Ames, traducido literalmente, dice: una cantidad, sus 2/3, su 1/2, su 1/7, su totalidad asciende a 33, lo que para nosotros sería 2x más x más x más x es igual a 33. Otro es el problema 63 del mismo papiro, dice lo siguiente: instrucciones para dividir 700 hogazas de pan entre 4 personas. 2/3 para el primero, 1/2 para el segundo, 1/3 para el tercero, 1/4 para el cuarto. Esto significa para nosotros resolver la ecuación 2x más x más x más x es igual a 700. En algunos casos, Ames utilizaba una solución llamada la regla de la falsa posición. Esta regla consiste en crear una sucesión de números aumentando una misma cantidad siempre. La sucesión comienza desde el número 1 y toda la sucesión suma 100, lo que hoy en día es una afirmación errónea, ya que su suma aproximada es de 59.5. Los egipcios también trabajaron una única ecuación de segundo grado que parece muy sencilla: ax al cuadrado es igual a b, aunque aparecen dos incógnitas, es del primer tipo. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 100. Y es igual a 3/4 de x. Al eliminar la y, la x en la ecuación se reduce a una ecuación del primer tipo. En el álgebra egipcia no se utilizaban prácticamente ningún símbolo. En el papiro de Ames, las operaciones de suma y resta son representadas con las piernas de una persona que se acerca y se aleja. Y el siguiente símbolo representa la raíz cuadrada. Esto fue toda la sección de álgebra egipcia. Los dejo con mi compañera Isabela, que les estará hablando sobre la geometría. Como dijo Alejandra, yo soy Isabela y les hablaré sobre la geometría egipcia. ¿Qué se puede decir de la geometría egipcia? En realidad, lo primero que hay que señalar es que los egipcios no establecían ninguna separación entre la aritmética y geometría, y en los papiros nos encontramos con problemas de los dos tipos mezclados. Al igual que los babilonios, los egipcios consideraban la geometría como una herramienta práctica. Uno se limitaba a aplicar la aritmética y el álgebra a problemas de áreas, volúmenes y otras situaciones geométricas. Heródoto nos dice que la geometría egipcia tuvo su origen en la necesidad que provocaba la crecida anual del Nilo de volver a trazar las lindes de los terrenos cultivados por los agricultores. Sin embargo, los babilonios desarrollaron una geometría parecida sin tal necesidad. Los egipcios disponían de recetas para el cálculo de áreas de rectángulos, triángulos y trapezoides. En el caso del área de un triángulo, aunque multiplicaban un número por la mitad de otro, no podemos estar seguros de que el método sea correcto, porque no tenemos la seguridad de que las palabras utilizadas representen las longitudes de la base y la altura o simplemente dos lados. Además, las figuras están tan mal dibujadas en los papiros que a veces no se puede saber exactamente qué área o volumen se está calculando. Su cálculo del área del círculo es sorprendentemente bueno. Usa la fórmula A es igual a 8D entre 9 a la 2. Un ejemplo puede ilustrarnos bien la exactitud de las fórmulas egipcias para áreas. En los muros de un templo de Edfu aparece una lista de campos, presumiblemente regalos al templo. Estos campos solían tener 4 lados, que representaremos por A, B, C, D, donde A, B y C, D son las parejas de lados opuestos.
Las inscripciones dan las áreas de esos campos siguiendo la regla A más B entre 2 por C más D entre 2, pero algunos campos son triangulares y en este caso se dice que D es nada y el cálculo se transforma en el de A más D entre 2 por C entre 2, incluso para cuadrar. La regla más sorprendente quizás de la geometría egipcia es la del volumen de un tronco de pirámide de base cuadrada que, escrita en notación moderna, es donde B es la altura y A y B las aristas básicas. La fórmula es sorprendente porque es correcta y porque aparece expresada de manera simétrica, aunque no, desde luego, en nuestra notación, sino que viene dada para números concretos solamente. Sin embargo, no sabemos ni siquiera si la pirámide es de base cuadrada o no por lo defectuoso de las figuras dibujadas en el papiro. Tampoco sabemos si los egipcios reconocieron el teorema de Pitágoras. Sí sabemos que habían agrimensores o tensadores de la cuerda, pero la historia de que utilizan una cuerda anudada a los intervalos iguales para dividir la longitud total en partes de longitudes 3, 4 y 5 que podían usar para formar un triángulo rectángulo no aparece confirmada en ningún documento. Esa ha sido toda la sección de la geometría egipcia. Ahora Mariana nos va a hablar sobre las aplicaciones. Gracias, Isabela. Ahora los introduciré a las aplicaciones de la matemática en el Antiguo Egipto. Los egipcios usaron la matemática en la administración de los asuntos del Estado y de los templos, en el cálculo de salarios para pagarle a los trabajadores, para calcular el volumen de graneros y áreas de campo. Estimaron cobros de impuestos según el área de la tierra, hicieron conversiones de medida de un sistema a otro y la cantidad de ladrillos que necesitaban para construir un edificio. Los egipcios también calculaban las cantidades de grano que necesitaban para una cosecha. En astronomía no eran tan avanzados como los babilónicos, pero estructuraron un año de 365 días con 12 meses de 30 días y 5 sobrantes a fin de año. Como quedaba un cuarto de día cada año, se iba corriendo hasta que pasaban 1460 años que se volvía a restablecer. Todo eso entendiéndolo aproximadamente en 4241 a.C. Usaron la geometría para la construcción de sus templos, pirámides y monumentos. Incluso en ciertos días, algunos se alineaban con el sol. Dato curioso, la esfinge mira hacia el este. Hay que aclarar que la matemática egipcia fue simple y rudimentaria, no incluía principios profundos, contrariamente a lo que suele afirmarse. Esto ha sido todo en esta edición de Noticias Numéricas. Muchas gracias y que descansen.